Bueno, hoy vamos a hablar de algo que me gusta un montón, que es cómo en función de lo que comamos, a través de unas rutas metabólicas, hacen que unos genes se activen y otros se inhiban. Es decir, cómo nosotros tenemos el control de todo esto. Os voy a hablar del omega 3 y el omega 6 y a ver cómo funciona en el organismo. Bueno, os voy a hablar de esta diapositiva, ¿vale? Es decir, os voy a hablar de los omega 3 y del omega 6, es decir, es una de nuestras fuentes de grasa, cómo afecta en nuestro organismo y en nuestra genética, en que de eso dependa de que unos genes se activen o no. Estos, que ya hablaremos de ellos, es cómo actúan pues, en la cadena de ADN, ¿vale? Entonces, esta va a ser mi explicación. Empezamos. Mi primera pregunta sería, tú con tus hábitos, ¿qué haces? ¿Cosas proinflamatorias, o sea, estás a favor de la inflamación, o cosas antiinflamatorias? He de decir que todo es importante, o sea, también que haya inflamación en el cuerpo, por ejemplo, cuando rompemos un hueso, cuando tenemos un accidente, tiene que haber una reparación, una regeneración y una cicatrización de todos los tejidos, ¿no? Eso es importante, pero a mí no me interesa tener una inflamación por mis hábitos, mis arterias, y que eso me pueda provocar esa inflamación, en un futuro, un infarto, un ictus o una hipertensión. Esa inflamación es la que yo no quiero. Entonces, todo es necesario, pero ¿en qué medida? Lo vamos a ver. Hay gente que es de la opción 1, que es proinflamación, que te dicen lo que diga mi genética o lo que diga Dios. Yo no voy a hacer nada y bueno, todo lo que me pasa es genética. Soy hipertenso porque es genética y todo es genética. Vale, pues bueno, muy bien. La opción 2 son los que dicen yo decido. Yo voy a tomar las riendas y yo decido. Y yo quiero tener un cuerpo desinflamado. ¿Vale? Entonces, hay un montón de factores que influyen en estas cosas, pero yo solo voy a hablar de esa diapositiva de los omega 3 y de los omega 6. Entonces, el destino de las grasas que metemos al cuerpo, ¿cuál es? ¿Vale? Vamos a meter omega 6 y vamos a meter omega 3. Omega 6 he puesto el ácido araquidónico, que es el que sale en las diapositivas, y del omega 3 el DHA y el EPA. La gente que le suplemente sí que les sonará esto del DHA y el EPA, ¿vale? ¿Qué hacen estos omega 3 y los omega 6? Van a las membranas celulares. Entonces, de nosotros depende cómo estén formadas nuestras membranas celulares, ¿vale? De nuestra alimentación depende esas membranas. Y luego también se interconvierten. Los omega 6 se interconvierten entre ellos y los omega 3 también. De DHA pasa al EPA, del EPA a DHA y así. El paso del EPA a DHA, ya hablaré en otro momento, ¿vale? Es algo más complejo, pero bueno, esto lo dejo en stand-by, ¿vale? También influye mucho cómo sean tus hábitos para que haya más conversión de EPA a DHA, que eso es muy, muy interesante. Vale, sigo. Se forman unas reacciones metabólicas en todo esto, esas interconversiones y tal, y se forman unos metabolitos, digamos que son sus hijos, ¿vale? Forman ahí unos hijitos. Y esto influye en el metabolismo celular, o sea, en nuestro metabolismo. Todas estas reacciones químicas influyen. ¿Qué es el metabolismo? Son los cambios químicos de una célula. Entonces, con tus hábitos, tú vas a hacer que tu célula sea de una forma u otra. Somos química al final, ¿vale? Entonces, ¿qué reacciones va a haber? Pues dependiendo cuántos omega 6 tengas, cuántos omega 3, si consigues que el EPA convierta bien en DHA, todo eso te van a dar un tipo de hijos u otros que van a influir en la química de tu célula. Vale, si yo meto mucho omega 6, mucho, ¿vale? Hoy en día estamos si metemos 20 omega 6, solo metemos un omega 3. Así está la población de mal, ¿vale? Porque eso son unos rangos muy malos. Si yo meto mucho omega 6, gracias a la COX-2, que es una enzima, vamos a hacer prostaglandinas inflamatorias. Que esto no nos interesa. Ya he dicho que un poquito de esto sí, ¿vale? Pero en general yo no quiero un cuerpo inflamado, que me va a causar migrañas, enfermedades neurodegenerativas, hipertensión, infartos, alteración de la microbiota con su cascada de cualquier patología digestiva, SIBO, colitis, bueno, etc. ¿Vale? No, yo no quiero inflamación en mi cuerpo. Vale, vamos a los omega 3. Yo le doy DHA y EPA. Gracias a la 5-LOX y la 15-LOX vamos a formar lo que se llaman mediadores pre-resolución, SPMS, ¿vale? Estos sí, estos resuelven, digamos, todo en el cuerpo, no todo, ¿vale? Pero son resolutivos, están avispados, ¿vale? No son tontos los SPMS. Se unen a receptores, los más comunes, RXR, FXR, vale. Se unen a esos receptores que se unen al ADN. A nuestro ADN se unen. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Se unen a nuestro ADN y bloquean el factor nuclear beta-alfa. Es decir, este factor nuclear
su función es una cascada inflamatoria. Nos da CRP, interleuquina 1, interleuquina 2, factor tumoral de crecimiento, ¿vale? Si yo lo inhibo, voy a inhibir la inflamación, porque la interleuquina 1, la 6, todo esto da inflamación. Entonces, si yo tengo los SPMS que se unen al ADN y me inhiben esto, me van a inhibir todo esto, ¿vale? Con todas las patologías que os he dicho que son inflamatorias, porque una hipertensión es una inflamación. Una neurodegeneración, es decir, una depresión, el Parkinson, el Alzheimer, son enfermedades inflamatorias que evidentemente están en nuestro ADN. No de todos, hay gente que la ha tocado y hay gente que no. Pero en función de lo que comamos, ¿vale? Nuestros omega 3, nuestros omega 6 y tal, podemos quitar esta inflamación. Entonces, prevenir un montón o tratar este tipo de enfermedades. Vale, como os he comentado antes, el equilibrio omega 3 y omega 6, que es lo importante, todo tiene que estar en equilibrio en el cuerpo, en equilibrio, ¿vale? Entonces, el equilibrio que tenemos ahora, bueno, que está desequilibrado, es, tomamos 20 omega 6 por 1 omega 3. Y lo ideal sería tomar 4 o 1 omega 6 por 1 omega 3. Entonces, claro, esto hay que cambiarlo. Os he explicado esta diapositiva con el DHA y el EPA, lo que hacen, si activamos los SPMS, lo que pasa en nuestro ADN, que vemos que bloquea el NF alfa beta. Vale. El exceso de ácidos omega 3 genera inflamación. El exceso, yo no digo que el omega 6, yo no digo que el omega 6 en sí genere inflamación, sino el exceso, ¿vale? ¿Qué tiene omega 3? Las semillas, sobre todo el lino, el aceite de lino, las nueces, todo esto hay que potenciarlo. El pescado azul, ¿qué lleva más omega 6? Las carnes, los huevos, todo lo procesado. El aceite de girasol a tope. Entonces, si tú compras pan, va a tener aceite de girasol. Me da igual que ponga alto oleico porque eso tampoco es de referencia. No, o sea, un frito en aceite de girasol, mal. Si te vas a desayunar churros, mal. A ver, mal, me refiero, mal en exceso, ¿vale? Quedaros con que tenemos que tener un equilibrio. Porque si no, bajan omega 3, suben omega 6 y vamos a tener inflamación. Entonces, aquí, pues eso, importante, cómo estamos hoy en día, mucho de esto y poco de esto, ¿vale? Ahora, como os he dicho, el consumo actual, hay mucho omega 6, poco omega 3, y lo ideal, pues es eso, lo suyo es un 4-1, ¿vale? Me explico. Imaginemos que todos estos bolis son omega 6, ¿vale? Y el rotulador, o los rotuladores que ponga, es omega 3. Lo ideal, pues mira, si tenemos un 3-1, por 3 omega 6, un omega 3, estaría genial. Pero ¿qué pasa? Que tomo pan de fuera, tomo mucho pan, tomo mucha carne, tomo muchos huevos. Tomo procesados porque me compro el hummus, porque me compro los colines y tal, ¿no? Yo voy sumando, vale. Pues entonces dices, ostras, que esto se me está desequilibrando. Me han recomendado que como tenemos mucho omega 6, me tengo que suplementar como un omega 3. Entonces, a tope de DHA, porque me tengo que suplementar, ¿vale? Aquí hago una pausa. Está muy bien la suplementación, sobre todo para gente que tenga patología o, bueno, quiero hacer una ayuda, ¿vale? Pero una suplementación sin una dieta, desde mi punto de vista, no hace nada, ¿vale? Entonces, empecemos por la base. Y luego ya veremos el tema de la suplementación, que ya os explicaré cómo se forma el DHA, ¿vale? O cómo hacen los omega 3. Eso será más lógico, ¿vale? Que si yo solo tengo un omega 3, porque no tomo mucho, pero es que me estoy inflando a omega 6, tengo un montón. Yo no diga, en vez de echar más omega 3, vamos a quitar omega 6 y me voy a quedar en un 3-1 y así ya estoy en equilibrio. Lo que no quiero, y es que cada vez veo también ese concepto, que la gente se quiere suplementar porque claro, como hay mucho omega 6, yo necesito suplemento de omega 3. No, como tenemos mucho omega 6 en la dieta, vamos a ver tu omega 6, de dónde está viniendo y vamos a bajarlo un poquito, que también es necesario, pero lo bajamos un poquito y no hace falta que te tomes cantidades industriales de omega 3 para compensar, ¿vale? Porque para mí es como una forma de saturar el cuerpo. Equilibremos nuestro omega 6 para inhibir esto y que seamos antiinflamatorios.